Bien, vamos a empezar el acto. Este es un acto que organiza CórdobaRoja.es, que es la edición cordobesa del periódico La República, el periódico digital laRepública.es. Es un periódico que surge en el año 2006, el 14 de abril del 2006, y que hace aproximadamente un año, algo más de un año, pues se plantea la República.es tener ediciones locales. Entonces hubo un grupo de gente de aquí de Córdoba que nos pusimos en marcha con mucho trabajo, porque estamos hablando que todo se hace con trabajo voluntario, por lo cual si os metéis en la web de CórdobaRoja.es vais a ver que hay momentos en los que hay mucha entrada y otros momentos en los que hay menos entrada, dependiendo de lo que nos permite también nuestro propio tiempo libre, porque es un periódico militante en el que todo se basa en base a nuestra voluntad, a nuestro trabajo y al tiempo libre que dispongamos. Bien, como Córdoba Roja viene funcionando desde el mes de julio, pues hace un par de meses o 3 aproximadamente, Antonio pues se pone en contacto con nosotros para presentar en Córdoba el Foro de Debate Republicano de Andalucía. Y en un primer momento, la fecha que teníamos pensada entre nosotros cuando lo hablamos era una fecha muy significativa, porque era el 22 de noviembre, que se cumplían años de la coronación de Juan Carlos I como sucesor de Franco, jurando los principios del movimiento, pero por la propia gran cantidad de actividades que había aquí en el Centro Social Rey Heredia, porque pensamos en hacerlo aquí precisamente también por lo significativo. Estamos en un barrio que hace un siglo era el principal foco del republicanismo de la ciudad de Córdoba. No solo de republicanismo, sino de una combatividad obrera como no había en otras zonas de la ciudad. Las grandes movilizaciones de Córdoba de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se producen aquí y van hacia el centro. Este es un colegio que, como se ha dicho, tiene un origen también racionalista, pero además ocurre una cuestión. Si cuando salgáis lo recordáis y miráis la parte superior de la puerta de la calle, hay un círculo que está quitado. Es donde estaba el escudo de la República, que estuvo ahí hasta que se cerró el colegio hace 2 años, es decir, estuvo durante la dictadura incluso. Entonces vimos que no solo ya por esa historia, sino porque el centro se acababa de ocupar, pues pensamos en hacerlo. Entonces, claro, había que casar también con el calendario de la actividad del propio centro, entonces no se pudo hacer la actividad el 22 de noviembre y directamente pues acogimos esta fecha, la fecha del 13 de diciembre, que no es tampoco una mala fecha, no es una fecha tan redonda como la del 22 de noviembre, pero hace unos días, el día 9, se conmemoró el aniversario de la Constitución Republicana, de la del 31, y mañana, 14 de diciembre, se cumplen 25 años, un cuarto de siglo de la famosa huelga general que hubo en el año 88. Entonces yo creo que tampoco es una mala fecha. Hay quien puede plantear por qué hablar de la República en el contexto en el que estamos, con la situación de crisis, con la situación de paro, de desahucio y demás, y que son asuntos muy importantes, porque perder el tiempo en debatir sobre la República, ¿no? Hay otras cuestiones más importantes. Yo, en parte para responder a eso, pues no voy a responder yo, sino me he traído aquí este libro de Robespierre y voy a leer un par de fragmentos que tienen 220 años. 220 años. Y que dice, toda la sociedad
Dice, la sociedad está obligada a proveer de subsistencia a todos sus miembros, sea procurándoles trabajo, sea asegurando los medios de existencia a aquellos que se encuentran incapacitados para trabajar. Las ayudas indispensables para quien carece de lo necesario son una deuda de quien posee lo superfluo. Corresponde a la ley determinar la forma en que esa deuda debe de ser saldada. Bien, tenemos aquí, por lo tanto, muestras de por qué está bien hablar de la República en el contexto en el que estamos. Porque se entiende, ahora luego en el debate, si eso tendremos más tiempo para ello, pero República no consiste únicamente en quitar a un rey para poner a un presidente de la República. República es que el pueblo decida. Que el pueblo decida tanto sobre quién es su jefe de Estado, como también que decida sobre la economía. Por lo tanto, cuando se plantea cuestiones como que eso lo deciden los mercados o que eso es así porque lo deciden los mercados, realmente eso va opuesto a cualquier idea republicana, porque precisamente el republicanismo lo que plantea es que sea el pueblo el que decida. Y que precisamente para que el pueblo pueda decidir tiene que tener garantizado, que es lo que plantea Robespierre hace 220 años, tienen que tener garantizado la subsistencia, sea a través del trabajo, sea a través de otra forma. Yo me voy a callar ya, os voy a presentar a los dos compañeros del foro de debate, que son los que realmente van a intervenir, fundamentalmente Máximo. A mi lado tenemos a Antonio Reyes, obrero de arte gráfica jubilado, ha estado muchos años en Cataluña, pero cuando te jubilaste, ¿no? Me vine aquí antes. Te viniste antes. Bien, se vino a Benamejil. Entonces él es miembro del Foro de Debate Republicano de Andalucía, de la Asamblea de Benamejil. Él lo que va a hacer es presentar el foro, porque es lo que he dicho, presentar el foro, y posteriormente Máximo del Santos, miembro también del foro, licenciado en Historia, profesor de secundaria jubilado, pues, de Málaga, pues va a ser realmente el conferenciante del acto que se había convocado, que son razones por las que estamos en contra de la monarquía. Porque el que se rechaza la monarquía. Entonces yo me callo y doy la palabra a Antonio. Bien. De todo, buenas noches ya. Deciros que yo, personalmente, por mi edad, pues me tocó el votar que sí o que no a la Constitución. Era joven, era la primera vez que votaba, porque antes se tenía mayoría de edad a los 21 años. Y bueno, el tema es que estábamos en la disyuntiva si queríamos democracia o seguíamos en aquella época. Y bueno, pues mi partido, que era el PSUV, el Partido Comunista en Cataluña, pues entendíamos de que era mejor trabajar en democracia y luego conquistar lo que nos faltase. Pero la verdad es que en el tema de la República, nuestro partido, del cual yo todavía soy miembro, pues o no lo hemos tomado con demasiado cariño o afán, pero no hemos avanzado tanto en este tema. Y es muy importante porque la monarquía es la cúspide del capitalismo. Por lo tanto, aquí estamos como estamos, mientras el rey se iba de cacería, en fin. Yo creo que los más antirrepublicanos son la actual monarquía, y gracias que nos enteramos porque cada vez vamos siendo menos torpes. No sé si muy listos, pero menos torpes seguro. Por lo tanto, no es algo que le debo a, por haber votado pues en aquel tiempo
la Constitución, y entonces cuando me ofrecieron la posibilidad de pertenecer al foro, pues no lo dudamos. Y una parte importante de la Asamblea Local de Izquierda Unida y Menají y del Partido Comunista, pues nos integramos en eso. Sin más, yo voy a deciros qué es el foro, muy breve. Somos una asociación cultural aquí. Fijaros que esto hace unos 2 años que funcionamos. Somos una asociación cultural abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas andaluces que sienten la necesidad de debatir y expresar su idea y sentimientos republicanos en una situación de especial gravedad para nuestro país. Nuestro foro nace en la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos el día 14 de abril de 2011 y en la actualidad cuenta con organización y asociados en la provincia de Málaga y Córdoba. A las personas reunidas en el foro nos une un deseo de ver derribada la antidemocrática monarquía española y su sustitución por un régimen verdaderamente democrático, la Tercera República Española. Nos une también a los asociados al foro la idea de que este cambio se debe producir por la lucha democrática y pacífica del pueblo andaluz y los demás pueblos de España. Queremos una república que nos garantice el permanente ejercicio de una democracia participativa y directa. Queremos una república que nos garantice el pleno derecho al trabajo, la sanidad, la educación y a los servicios sociales. Queremos una república que ponga freno a las continuas agresiones que sufrimos el pueblo por parte de los banqueros, especuladores y políticos corruptos. ¿Cómo funciona el Foro de Debate Republicano de Andalucía? Nuestro Foro de Debate Republicano nace con el deseo de convertirse en un lugar de encuentro entre la gran diversidad de personas que hoy deseamos ver proclamada la Tercera República Española. Esta asociación se define como asamblearia y plural. En ella caben todas las personas republicanas con independencia de cuál sea o no la adscripción partidista o sindical de cada una de ellas. Su carácter asambleario viene definido por su organización a partir de distintas asambleas locales y comarcales que marcan con plena autonomía la actuación del foro en cada una de sus zonas respectivas. El Foro de Debate Republicano de Andalucía es una asociación no vinculada a organización política, sindical o confesional alguna. No somos pues un partido político ni deseamos ser el embrión de partido político alguno. Este foro sí quiere ser, en cambio, el lugar donde podamos alumbrar y difundir ideas, valores y sentimientos que fortalezcan el arranque de un movimiento republicano que englobe a toda la izquierda social andaluza. Nuestro espíritu es solidario y unitario con todas las propuestas que desde la izquierda andaluza apoyan la Constitución de la Tercera República. Igualmente, somos solidarios con los movimientos populares que hoy luchan en las calles de nuestro país contra las injusticias y abusos de un capitalismo que cada vez nos hunde más en la crisis económica, social y política. Es decir, no somos un partido político, pero tampoco somos indiferentes ante la política. Actividades de nuestro foro. En menos de 3 años de vida hemos realizado un total de 43 actos públicos. Nuestra web, por si a alguno le interesa, es foro de debate republicano andalucía.gindo.com. No obstante, si alguno tiene ganas de después o deseos, pues se lo facilitamos. Bueno, yo sin más, yo creo que el conferenciante, le vamos a dar la palabra, que nos va a explicar muy bien lo que siempre nos han engañado. Cuando decimos que nos dicen hasta el bipartido, algunos se atreven a decirlo.
El rey es una cosa que no reina, perdón, que reina pero no gobierna, que eso es algo, no, el rey es más que todo eso. Usted le da la palabra. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Yo voy a procurar, siempre lo digo, pero luego lo normal es que no lo cumpla del todo, ser lo más breve posible para que podamos debatir cuestiones. La primera cuestión que queremos dejar o situar es qué entendemos por monarquía, lo cual parece una soberana tontería, porque bueno, todo el mundo sabe lo que es la monarquía, pero normalmente muchas personas asocian que monarquía es el rey, la casa real o incluso el título que la Constitución española dedica a la corona. Sin embargo, si entendemos en un sentido amplio y verdadero lo que es la monarquía, pues es el régimen político actual, que engloba todas las instituciones, todas las que están dentro de la estructura del Estado y que tiene como su núcleo, como su entraña, pues la Constitución española. Entonces, merecerá la pena en la segunda parte de esta conferencia que nos detengamos en algo que hasta ahora era tan sagrado que nadie se refería a ello. Hablar de la Constitución mal, eso era algo inaudito hasta no hace muchos años. O sea que si se oía alguna voz era para decir que teníamos la Constitución más maravillosa que nos podíamos echar a la cara, que nadie había hecho el esfuerzo democrático que se reflejaba en las páginas de la Constitución, que podíamos estar satisfechos y felices. Claro, cuando las vacas están gordas, pues es fácil que exista poca crítica a este planteamiento. Pero cuando vienen las vacas flacas, que es el caso, cuando viene la crisis en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, pues entonces cuando surgen las críticas. Por eso hay que entender que en este momento, aunque posiblemente estamos lejos, o relativamente lejos, de ver caer la monarquía, sin embargo es un buen momento para hacer la siembra. Dice el libro de los Proverbios, bueno, un libro de la Biblia, ahora no recuerdo si ese u otro, que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger. Bueno, nosotros estamos en la siembra. Algunos, lo mismo, vamos a caducar antes que venga la cosecha. Pero lo importante es que queremos sembrar en los corazones, no solamente en la gente de mediana edad, sino también en la gente joven, que ese es el reto que tenemos hoy en nuestro país. Sembrar es el espíritu de crítica que se nos ha sustraído, porque se nos ha sustraído. Entonces, ya digo, para nosotros es importante tener claro que cuando hablamos de la monarquía, hablamos de algo más que del rey. Ahora bien, a veces escuchamos que, bueno, pues este régimen, esta constitución, la monarquía, pues en su origen ha sido legítimo, fue legitimado, incluso por un referéndum al que ha invocado o ha recordado nuestro compañero Antonio Reyes, pero que en un momento determinado, dada la corrupción, dado el mal uso de la democracia que entraña en las reglas del juego constitucional, pues ha perdido legitimidad. Nosotros no somos tan reduccionistas, nosotros decimos que sí, que hoy es más patente todo lo que tiene de corrupción y de antidemocracia este régimen político, pero que tenemos que leer en la historia y buscar cuál es el origen de esta monarquía. Pocas personas tienen el mal gusto en los medios de comunicación de recordar cuál es el origen y cuál es la voluntad que impera para que aparezca la monarquía. Tenemos que ir a hablar del franquismo y situar ahí el acta de fundación de este régimen político. Vamos a recordar sencillamente que el franquismo
claro, 40 años de dictadura pasaron por distintas situaciones. En un momento determinado, cuando Franco gana la guerra, pues no se le ocurre plantearse qué tipo de régimen tiene. Pues pero qué tontería, pues tiene el régimen que la Providencia ha encargado para salvar a España. Tiene al caudillo y al ejército salvador. Entonces no entra en disquisiciones de si su régimen es una monarquía o una república, igual que Hitler no se plantea qué tipo de régimen es. Pues el mío, ¿cuál va a ser, no? En definitiva, tendrá que pasar todo el episodio de la Segunda Guerra Mundial, llegar a 1945, cuando el fascismo italiano y el nazismo alemán son derrotados en Europa, para que empiece a sonar voces de qué es lo que va a ocurrir en España. A nivel internacional se va a escuchar continuamente la voz de que si ha caído Hitler y Mussolini, Franco, aliado de estos señores y de sus regímenes políticos, pues también va a caer. Las democracias triunfantes occidentales no van a tolerar que en España exista un régimen dictatorial fascista. Pero eso se dice en 1945. En esta opinión, pues se va a ganar el criterio de incluso del heredero de Alfonso XIII. Alfonso XIII, ustedes saben que había muerto en el exilio en Roma durante la Segunda Guerra Mundial, deja sus derechos sucesorios, según la tradición monárquica, a su hijo don Juan de Borbón, el padre del actual rey de España. Bien, pues entonces don Juan de Borbón en 1945 lanza una proclama, el llamamiento a los españoles, donde dice que Franco no puede seguir y que en España tiene que instaurarse una democracia bajo la forma monárquica, con un rey que no puede ser otro que él como heredero de su padre. Sin embargo, la situación para el régimen franquista, lejos de ser mala a partir de este momento, va a ser cada vez mejor. Y va a ser cada vez mejor por dos razones. Primera, porque el régimen franquista se mantiene firme gracias al terror en España. O sea que el terror es un arma absolutamente poderosa. Los únicos reductos de libertad que hay en España en ese momento son la guerrilla del maquis, que se mantiene en las montañas, y el resto, pues todo es represión, miedo y silencio. Por otro lado, cuando llega el año 47, la escena internacional va a cambiar de forma radical, porque el 12 de marzo de este año el presidente norteamericano Truman lanza su célebre discurso en el que proclama la necesidad de frenar la expansión comunista en el mundo. Dice que los Estados Unidos y las potencias occidentales están en guerra con el comunismo y que por tanto hay que poner todos los esfuerzos anticomunistas a una. Es decir, se está inaugurando lo que se conoce hoy como la Guerra Fría. Claro, en este contexto, este llamamiento del presidente norteamericano Truman de agrupar todos los esfuerzos anticomunistas en un solo frente, pues llevan al siguiente cambio de opinión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que habían visto con recelos a Franco en 1945 en el poder, empiezan a ver con simpatía y con interés la presencia de Franco a la cabeza de la dictadura en España. Y esto se lo plantean desde el punto de vista de que España está en una situación geoestratégica muy interesante para el control del paso del Mediterráneo al Atlántico y del paso del sur de Europa al norte de África. Por tanto, que España tiene un sitio estupendo como para instalar toda una serie de bases militares que aún conservamos unas cuantas, ¿no? Como por ejemplo aquí en nuestra tierra, en Andalucía, las bases de Rota y Morón. En aquella época, pues, se instalan estas bases
igual que las de Zaragoza y Torrejón de Ardoz, y Franco es interesante. Franco es interesante y se va a ir a una alianza. Y además Franco da la garantía de que este régimen político no va a caer nunca en ningún coqueteo con el comunismo, porque Franco, después de la carnicería que ha hecho en la guerra y la posguerra, pues se ha acreditado como un perfecto anticomunista. Y este es el título que interesa en este momento. Claro, cuando el viento empieza a soplar a favor del régimen de Franco, que tenía muchos aspectos criticables y negativos, pero que desde luego no era tonto, pues pocos meses después del discurso de Truman, en este mismo año 47, concretamente el 7 de junio, pues lanza la que se llamará la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Les voy a leer unos breves pasajes de esta ley porque aclaran qué busca con esta ley. En el artículo primero declara Franco que España es un Estado católico que se declara constituido en reino. O sea que España es una monarquía. Lo cual llama la atención porque es una monarquía que en ese momento no tiene rey. Pero claro, el artículo segundo nos va a sacar de dudas, porque dice: la jefatura del Estado corresponde al caudillo de España y de la Cruzada, generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. Bueno, no tiene rey, pero tiene un pedazo caudillo que no es. El artículo 6 sigue avanzando y nos dice que en cualquier momento el jefe del Estado, Franco, podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle a título de rey o regente. O sea que el mandamás mientras viva va a ser Franco, pero Franco podrá elegir a sucesor a título de rey o de regente. O sea que no aclara si será un rey o será un general que actúe como regente o... Bien. Y por último, el artículo 9 dice: para ejercer la jefatura del Estado como rey o regente, se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de 30 años, profesar la religión católica, lo de católico que no se olvide, poseer las cualidades necesarias y, aquí viene lo fundamental, jurar las leyes fundamentales, así como la lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Es decir, jurar el régimen de Franco, aceptar el régimen de Franco como la fórmula en la que puede, a partir de la cual puede reinar. Dejando al ejército por un momento tranquilo, si observamos cuál es la posición que se le da a la Iglesia en la Constitución, pues hay dos artículos, el 16 y el 27, que le dan el poder que ya conocemos. Un poder desmesurado y un poder totalmente antidemocrático e ilegítimo. Concretamente el artículo 16, después de decir algo que parecía esperanzador, ninguna confesión tendrá carácter estatal, dice en punto y seguido: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bueno, esto ya es sorprendente, ¿no? Porque ¿en base a qué esta mención explícita de la Iglesia Católica? Bueno, pues se justifica, entre comillas lo de se justifica, porque en el artículo 27 se le otorga a la Iglesia el poder impartir enseñanza religiosa en los centros escolares públicos. Concretamente se dirá en ese artículo 27 que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En otras palabras, pues, de separación entre la Iglesia y el Estado, que es lo que se entiende como un principio rector de una democracia, para nada. Aquí tenemos un régimen confesional vergonzante si queremos, pero confesional, que además le va a dar toda una serie de privilegios fiscales, además de esta posibilidad de difundir su credo, de catequizar dentro de las escuelas, le da luego toda una serie de privilegios que en los acuerdos vigentes entre España y la Santa Sede están ahí,
y que arrancan y se justifican del concordato franquista de 1953, que sigue vigente, aunque se haya actualizado con estos acuerdos de estos últimos años. Bien, dejamos la Iglesia por un momento y pasamos a ver ya directamente el papel de la corona. El artículo 56 dice una cosa que es obvia: el rey es el jefe del Estado, pero en el punto 3 añade algo que resulta hoy de mucha actualidad. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Yo no sé a ustedes, pero si lo escucharon, pero a mí me sorprendió muchísimo hace poco, bueno, hará 4 o 5 meses, le preguntaron a un político vasco, al señor Anasagasti, nacionalista, le preguntaron qué opinaba sobre esto de si el rey debía abdicar o no debía abdicar y tal, porque el rey estaba malo, y bueno, pues no se sabía y tal. Y entonces él vino a decir algo que nadie esperaba oír en la televisión, y es que yo creo que el rey no va a abdicar porque en este momento donde su hija está sometida a investigación judicial y puede ser procesada, él no quiere seguir su suerte, venía a decir. Él no quiere tener el peligro de verse puesto delante de un tribunal y ser juzgado. Pues claro, es evidente que en el momento en que él deja de ser rey, porque abdica en su hijo, pierde esta inviolabilidad y estar fuera de la ley. No deja de ser una humorada que hace, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, cuando estalló el caso Urdangarín, el rey en el discurso de Navidad, que ahora tendremos que escuchar otra vez. Por cierto, hay una campaña para no escucharlo, hay una campaña que se está difundiendo por la red de apaga la televisión mientras el rey esté y tal. Bueno, pero no sabemos si en ese discurso va a volver a decir, probablemente no, que todos los españoles somos iguales ante la ley, que tuvo la poca vergüenza de decir cuando resulta que la Constitución, en su artículo 56, lo sitúa por encima de la ley y al margen de las responsabilidades a las que se ven sometidas todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, bien, siguiendo con este título de la corona, hay un artículo del 62 que habla de las funciones del rey. Antonio Reyes, al principio de este acto, pues nos recordaba que durante mucho tiempo nos han intentado vender la moto, como aquel que dice, con aquello de que el rey reina pero no gobierna. Bueno, pues se nos ha dicho de que, en fin, que esto, el rey es una figura poco menos que decorativa, ¿no? Sin embargo, si empezamos a ver las funciones que se le atribuyen al rey en este artículo 62, pues encontramos las siguientes. Me voy a referir solo a dos. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. Con esto se explica esa foto que vemos de vez en cuando en la prensa o en la televisión, donde aparece el rey presidiendo el Consejo de Ministros. Si la situación lo ha requerido, se ha presentado vestido de capitán general y pocas veces se presenta vestido de civil. Lo que es un hecho es que siempre que hay grandes asuntos de Estado que abordar, sobre todo si entra un nuevo gobierno, el rey preside determinados consejos de ministros. Y luego lo que está fuera de duda es que el rey está realizando una labor de fiscalización continua sobre la gestión del gobierno, hasta el punto que cuando el rey se iba, en estos años atrás, de vacaciones a Maribén, pues el presidente del gobierno de turno cogía el avión y se iba a informarle cada semana de cómo iba el asunto. Entonces, lo que está clarísimo es que el rey recibe información o recibe explicaciones o él las pide continuamente de la gestión del gobierno.
si quedase simplemente en que este señor está muy preocupado por los asuntos públicos y quiere estar informado, pues vale. Pero es que resulta que se nos está ocultando una verdad tremenda, un dato tremendo, y es que sin aparecer en la Constitución, esto no es un órgano constitucional, existe algo que se llama el Consejo de Seguridad Nacional. Este Consejo de Seguridad Nacional, que anteriormente ha tenido otros nombres, Junta de Defensa Nacional o Consejo de Defensa Nacional, pues este Consejo de Seguridad Nacional pues es presidido sistemáticamente por el rey. Aquí tienen ustedes el periódico La Razón del 17 de junio de este año, donde se dice: el rey presidirá en julio la primera reunión del Consejo de Seguridad. ¿Qué funciones tiene este órgano? Ya digo que este órgano no aparece en la Constitución. Este órgano está regulado por una ley orgánica, que es la ley más importante después de la Constitución. Y esta ley orgánica establece que en reuniones secretas el rey presidirá el Consejo de Seguridad Nacional y con él se reunirá una parte del gobierno, que no todo, una parte del gobierno, concretamente los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, Hacienda, Interior, Fomento, Industria y Energía, Economía, y además se reunirá, y atención, con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, con el director, con el secretario de Estado de Seguridad, con el responsable del Departamento de Seguridad Nacional y con el director del Centro Nacional de Inteligencia. Quiere decir esto que siempre que ha habido que tomar, si vemos la historia de estos años, de estos 30 años aproximadamente de régimen, cada vez que en el Estado ha habido que tomar una gran decisión política, se ha reunido en secreto, puesto que no hay publicidad, ni tiene que rendir ningún tipo de cuenta a este órgano, se han reunido para tratar cosas como el tema de la política antiterrorista. Hay muchas hipótesis, yo las sostengo al menos, de que el nacimiento del GAL es una decisión que se toma en este contexto. O sea que recuerdan ustedes que cuando se habla del GAL, en ese momento la prensa habla de quién es la X, quién es la persona, quién es el cargo político que decide. Todo el mundo sospecha que cuando se habla de la X se está hablando de Felipe González, que en ese momento es presidente del gobierno de España. Sin embargo, yo junto con otros analistas pienso que Felipe González efectivamente era la X, pero la X minúscula, porque había una X mayúscula, y esa X mayúscula pues se llama Juan Carlos I, y en el contexto en que se toma de secreto estas decisiones totalmente antidemocráticas, pues está perfectamente trazado todo lo que después va a ser el terrorismo de Estado. También hay que decir que este Consejo de Seguridad Nacional, bajo los nombres que en cada época ha tenido, pues ha tomado decisiones tan importantes como el tema de la entrada en el mercado común, hoy Unión Europea, decisiones como la entrada en la OTAN, decisiones en definitiva, que no cabe la menor duda, que en próximas reuniones que se puedan plantear, el tema de Cataluña estará sobre la mesa. En cualquier caso, lo que hay que entender es que el Parlamento no recibe información de estos debates, ni el Parlamento, ni los órganos judiciales, ni muchísimo menos la prensa y los ciudadanos. O sea que tenemos algo parecido a lo que existía en España en la época de Fernando VII, en algunos de los periodos del reinado de Fernando VII, el sanguinario, podríamos llamarlo, aquel monstruo, pues este individuo tenía su gobierno público y luego tenía su camarilla secreta. Bueno,
pues aquí tenemos un equivalente a una institución secreta de una importancia que no se publica porque hay poca gente que esté interesada en sacar estos temas a la luz, pero que, qué duda cabe, es un elemento que cuestiona la legitimidad democrática del propio régimen, puesto que le sustrae la capacidad de decisión en estos asuntos tan graves, la última palabra, al Parlamento y a las demás instancias democráticas estatales, ¿no? Bien, si seguimos viendo qué otra función importante se le da en el artículo 62 de la Constitución al rey, se le atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas. No entiendan ustedes que es que se le da el cargo honorífico de que vaya a presidir los desfiles del 12 de octubre como capitán general. No, no, no. El jefe del ejército en España no es el gobierno. Al gobierno, cuando se hablen de sus funciones, se le atribuye en uno de los artículos de la Constitución que tiene la función de dirigir la administración civil y militar, pero el mando del ejército lo tiene el rey, cosa que las constituciones democráticas de otras monarquías no le otorgan al rey, sino se lo otorgan a los gobiernos democráticamente elegidos. Con lo cual tenemos un enlace bastante peligroso sobre la figura del rey y de la monarquía si lo ligamos con el artículo 8, que le da al ejército y por tanto también a su jefe, en este caso el rey, el poder defender el orden constitucional. Bueno, no me voy a detener ya en el tema de los presupuestos ni en la capacidad de nombrar a quien le parezca al rey, etcétera, etcétera, en los cargos de su casa real, porque no quiero ya alargar más la cosa. Simplemente les diré que con lo poco que hemos visto, porque la Constitución evidentemente en un análisis más detallado da muchísimos más aspectos antidemocráticos, pero aquí tenemos una semblanza de que difícilmente podemos considerar democrática esta Constitución. Sí es verdad que se reconocen, como antes he señalado, los derechos civiles, los derechos democráticos, etc. También es verdad que en este momento, precisamente esos derechos democráticos están más en peligro que nunca. Porque aquí se nos habla del derecho a la vivienda, aquí se nos habla del derecho al trabajo, aquí se nos habla de tantos derechos básicos que luego evidentemente se incumplen, pero no hay ningún órgano del Estado que diga, oiga, que es que se está incumpliendo la Constitución. Entonces el Tribunal Constitucional, pues muy bueno, por ejemplo, para decir que el Estatuto de Cataluña, que hace unos años se elaboró con la pretensión de obtener mayor grado de autonomía, pues eso es inconstitucional. Pero si se incumplen precisamente los derechos fundamentales de los ciudadanos a la vida con dignidad, aquí no actúa el Tribunal Constitucional para nada. Seguramente porque piensa que la economía va bien y que los bancos están recuperando sus ganancias. Pero también hay que entender que en este momento y tal y como están las cosas trazadas, pues nos encontramos con un panorama donde las leyes que próximamente, en cuestión de días, al parecer, ¿no?, van a ir al Parlamento español sobre el tema de la seguridad pública, por tanto las manifestaciones, las libertades públicas, la libre expresión, incluso el tema de quién va a ejercer la violencia en las calles, si cualquier segurata no puede detener, aporrear y encarcelar, no se sabe en dónde, porque puede ser que acabemos con cárceles privadas. Total, en definitiva, estamos dibujando un panorama que, desde luego, no es un freno para nada esta Constitución. Y para terminar, plantearé la pregunta del millón. Bueno, si esta Constitución tiene todos estos fallos, es tan negativa en tantos aspectos, ¿se puede cambiar? Entonces esta es la pregunta, una de las preguntas más interesantes. Porque si leemos en el propio texto constitucional, resulta que hay un artículo casi al final, que es el artículo 166,
que dice muy brevemente: la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. Ah, qué bien, ¿no? Se puede reformar. Bueno, pues vamos a ver qué dice el artículo 87. Miramos en el artículo 87 y resulta que nos llevamos una sorpresa. ¿Por qué? Porque el artículo 67 no tiene 2 puntos, tiene 3. Tiene 3 puntos. Bueno, ahora veremos qué ocurre. Dice el artículo 87: la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, o sea que el Gobierno puede presentar leyes, por ejemplo, una reforma de la Constitución, también al Congreso y al Senado, todo ello de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. O sea que el Gobierno y los parlamentos, el Congreso y el Senado, el Parlamento Central, pueden cambiar la Constitución. Pueden sacar una iniciativa de cambio de la Constitución. Ese es el punto primero. El punto segundo dice: las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. Atención, las comunidades autónomas también pueden proponer una reforma de la Constitución. O sea que el Parlamento de Andalucía, si mañana le diese a ese Parlamento un ataque de democracia tremendo que no es previsible, pues resulta que podría plantear una reforma de la Constitución. Y esto está legalmente contemplado. Igual que él, los demás 16 parlamentos. En total ya saben ustedes que son 17 parlamentos autonómicos. Hasta aquí los puntos 1 y 2. Y ahora viene el misterio. El misterio del punto 3, que no ha sido citado. ¿Por qué no han citado que se puede cambiar la Constitución con este punto 3? Pues verán ustedes. Porque dice el punto 3: una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. Y dice también: no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributaria o de carácter internacional. Andando. Entonces, la Constitución y las leyes importantes no pueden ser propuestas por el pueblo. O sea, se le dice al pueblo: a ver, ¿ustedes quieren que cambiemos vamos a suponer, las señales de tráfico? Que en vez de ser triángulos, señal de peligro, sean cuadrados. ¿Y quieren ustedes que los pasos de cebra sean de otro color? ¿Esto lo puede plantear el pueblo? Sí. ¿Por qué? Porque las leyes que regulan el tráfico no son orgánicas, no tienen la máxima categoría. Sin embargo, las leyes de máxima categoría, las leyes orgánicas y la propia Constitución, esto ya ni con 500.000 firmas el pueblo lo puede, los ciudadanos pueden plantearlo. No pueden plantearlo. ¿Y qué leyes son orgánicas? Pues agárrense ustedes. Todas las importantes. Ley orgánica sobre la economía, sobre Hacienda, tributos, sobre las relaciones exteriores, pues con la Unión Europea, el Vaticano, con la OTAN, todos los temas relacionados con defensa, todos los temas relacionados con seguridad social, todos los temas todas las leyes orgánicas que regulan el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo importante queda fuera de la posibilidad de que el pueblo pueda presentar, aunque tenga 500.000 firmas o 48 millones de firmas, pues queda fuera de la capacidad del pueblo de poderse plantear algo en este tema. Y por supuesto, el pueblo ni con 500.000 firmas ni con las que sea puede plantear un cambio de la Constitución. Con lo cual, únicamente se le da a los partidos existentes la posibilidad de tomar iniciativas en los parlamentos respectivos o al propio gobierno, claro, de turno. Pero ya sabemos la reticencia que hay de modificar la Constitución, ¿no? Ahora, por ejemplo,
pues saben ustedes que en el debate que hay sobre Cataluña, pues hay dos posiciones muy claras y una muy turbia. Las dos posiciones muy claras son los soberanistas diciendo queremos soberanía, queremos decidir sobre el tema de nuestro país, y por otro lado tenemos al sector más españolista, nacionalista español, que dice ¿cómo? La patria une indivisible, ¿no? Esto no se puede... ¿Cómo van a decidir los catalanes? Aquí tendríamos que decidir todo, nada, es imposible. Y entonces si hay que emplear la fuerza, la Constitución, el Tribunal Constitucional, ponerlo fuera de la ley, suspender la autonomía, etc. Luego hay una posición turbia entre medio, que es la que podría representar el PSOE. El PSOE dice, hombre, pues vamos a ver, ¿y si se nos ocurriese, señor Rajoy, cambiar esta Constitución y entonces le damos más competencia a Cataluña, no sé qué, hacemos un acuerdo? Pero claro, el problema es que la derecha teme tocar la Constitución, porque claro, mañana se dice, vamos a cambiar este tema, ¿no? Que por cierto, no hace tanto tiempo ya se cambió, pero claro, ¿qué se cambió? Se cambió el artículo donde se regula el tope que tienen las distintas administraciones para endeudarse. Como imposición antidemocrática de la Unión Europea, que se pasa por alto a la soberanía del Estado español e impone ese tope. Entonces ahí fue muy fácil porque estaban muy unificados. En este tema y en otro difícilmente es pensable que pueda haber una decisión. Pero claro, todo este conflicto viene del hecho de que al pueblo no se le quiere dar la palabra, ni al conjunto de los pueblos de España para modificar esta Constitución o hacer propuestas de leyes orgánicas importantes que se le impiden, ni al pueblo catalán o a cualquier otro pueblo que en un momento determinado pues decidiese, oye, vamos a ver si queremos estar juntos o separados. En definitiva, como ven ustedes, el tema de la Constitución está sobre la mesa de continuo. En los tiempos últimos también hemos escuchado la idea, y con esto ya acabo seguro, ya palabrita del Niño Jesús, ocurre que en estos últimos tiempos hemos escuchado, pues, vamos a iniciar, se debería de iniciar un proceso constituyente, ¿no? Y esto también se lo planteo a ustedes, a ver qué piensan sobre ello. Un proceso constituyente es un tema muy interesante. Claro, los procesos constituyentes históricamente se forman o se inician a partir de que cae un régimen, como ocurrió cuando cayó la monarquía de Alfonso XIII, y el 14 de abril se proclama la República. Entonces, claro, ya no hay monarquía y se abre un periodo de tiempo para unas cortes constituyentes, hay unas elecciones para elaborar una constitución y sale una constitución y un nuevo régimen, el régimen de la Segunda República, en este caso. Algunas personas, yo tengo la sospecha de que pueden estar confundiendo los tiempos. Me explico. Para iniciar un proceso constituyente tiene que caer el régimen que existe en un momento dado. Porque si se está planteando una reforma de la actual Constitución, entonces vamos a utilizar ese término. Pero claro, en la vida en general y en la política en particular, las palabras pierden buena parte de su sentido y de su contenido. O, más bien ocurre que se le dan significados distintos y no opuestos en un momento dado. Bueno, yo creo que con esto están claras las razones por las que rechazamos nuestro Foro de Debate Republicano, esta Constitución y la monarquía. Y si nos preguntan, pero bueno, ¿y ustedes qué plantean con respecto a la República? Pues estaremos encantados de establecer un debate otro día. Un debate donde ustedes también aporten propuestas e ideas, porque es algo que pensamos que tenemos que elaborar en los próximos tiempos, ¿no? Luis, pues... Ahora
sesiones de preguntas o de cuestiones que quieran plantear, pero antes de pasar, eso explica... Sí, es Bueno, lo verdad. dejamos para el final y ya que estamos con Vale. el tema, pues hacemos la Como tú pregunta, quieras. porque antes que yo soy la cuando lo vayamos a despedir. Vale, de acuerdo. Pues entonces, ¿alguna cuestión? Mira, yo tengo una curiosidad, ya que has sacado con tantísima historia de contarnos. A mí me han llegado noticias de que el elefante blanco del golpe de Tejero, que podía haber sido el rey, para afianzar aún más su imagen como defensor de la Constitución y de la democracia en España. ¿Puede ser? A ver, Tanto como se dice, si Claro. trae, pues lo mismo yo que acabo de analizar yo y quiero que me informéis de todo. sobre el tema del 23 no he querido tocarlo porque hubiese alargado en exceso la exposición y también porque creo que merece la pena entrar un día a abordar a fondo el tema. Pero si lo resumimos mucho, hay que situar que en ese momento en España, como ustedes sabéis, estamos hablando del año 61, en ese momento el régimen no está consolidado. Suárez, que está en el gobierno, cada vez está, como ustedes saben también, estaba muy debilitado, la UCD se estaba desmoronando por los conflictos internos, por la falta de cohesión que tenían, y en el contexto del país, pues el terrorismo estaba golpeando fuerte, tanto ETA como el GRAP, y estaba golpeando además a cabezas importantes de la policía, del ejército y demás. Por tanto, en ese contexto se plantean varias alternativas golpistas, concretamente tres que se tengan bien a las claras noticias. Una de ellas es legal, es un golpe legal, es lo que se va a llamar el golpe blanco, o también se recibirá el nombre de operación de golpe. ¿En qué se basa este golpe? En utilizar el artículo 8 que es citado antes de la Constitución. Es decir, en España hay una situación crítica, está en peligro el orden constitucional y entonces se toman medidas extraordinarias como poner a la cabeza del gobierno a un general. La propuesta del general era el general Armada. ¿Quién apoya esta propuesta? La apoya el rey, respalda esto, pero también hay un consenso entre los principales partidos de la oposición. En este sentido, no estamos hablando del PSOE, todo el mundo habrá oído hablar alguna vez de la célebre entrevista que tuvo en secreto, entre comillas, el Mújica Erso, que estaba en la dirección del PSOE, con Armada en Lérida. En ese momento Armada era gobernador militar de Lérida. Entonces, el tema es que se postula un gobierno de unidad nacional para salvar al país del caos en el que parece que se va a hundir, bajo la cabeza de un general que goza de plena confianza del rey, porque hay que recordar que Armada había sido su tutor en los estudios del príncipe y posteriormente había sido jefe de su casa militar. Con esto lo que tenemos es que es un golpe, vamos a llamarle blando, es el endurecimiento represivo de todas las leyes y se va a contar con el PSOE, como he mencionado, pero también se va a contar con el acuerdo del PC. Hay que recordar que en ese momento todavía Santiago Carrillo, que no hacía tanto, había aceptado la monarquía y la figura del rey, etcétera, estaba ahí. Y no solamente renuncia a todo lo que había sido el capital político y la reivindicación histórica republicana, etcétera, del PC, sino que también acepta que cobre un protagonismo el ejército a través del rey y del propio Armada. Ahora, este golpe blando se cruza en el tiempo, concretamente el 23 de febrero del 61, se cruza con otro golpe con otras características totalmente distintas que el que define Milán del Bosch y Tejero. Entonces, no voy a narrar los hechos porque son bien conocidos. Ese día, cuando Tejero ocupa las Cortes, el Palacio del Congreso, y coge prisioneros al gobierno y a todo el Parlamento, y
Miranda del Bosque saca los tanques a la calle, pues surge el conflicto. Surge el conflicto porque, ¿qué ocurre aquí ahora? Ocurre que estos locos van a crear una situación que se va a parecer a la represión de la guerra civil, porque el programa que tenían ellos era empezar a fusilar desde el primer momento gente en todos los lados. En el momento en que estuviesen con el poder Tejero y Milán, era otro 18 de julio en cuanto a represión. En ese instante, Armada, presuntamente y en buena lógica, con el acuerdo del rey, se presenta en el Congreso para intentar convencer a Tejero de que dejen ese secuestro y que acepten este gobierno que cuenta con el acuerdo del rey. El problema es que cuando le presenta Armada a Tejero la composición del gobierno, pues verá que ahí hay toda una serie de dirigentes, entre ellos dirigentes comunistas, en carteras de ese gobierno, junto con el general Armada. Entonces, por mucho que cuente con el apoyo del rey, al que ellos respetan como militar y demás, lo considera inaceptable, y ahí viene el fracaso de los dos golpes de Estado. Primero, porque el golpe de Tejero y Miranda del Bosque no cuenta con el respaldo, estaba mal preparado, no cuenta con el respaldo de las demás capitanías generales, y segundo, porque fracasa el golpe del general Armada, el golpe de la operación de Gol, porque ¿cómo se puede justificar públicamente la presencia de Armada en el Congreso de los Diputados sin conseguir que cese el golpe de Tejero y de Miranda del Bosque? ¿Qué ha ido a hacer allí? Está en el golpe entonces, porque no puede hacer público ante la población y ante los medios de comunicación que ha ido con el beneplácito del rey y de las principales fuerzas democráticas de la oposición a intentar que los golpistas que han ocupado el Congreso acepten ese gobierno presidido por Armada. Y entonces fracasan los dos. Fracasan los dos y, claro, al fracasar ese gobierno que iba a ser de mano dura, porque ese gobierno, el principal objetivo que tenía era reprimir, pero con toda dureza, en el País Vasco, y perseguir a muerte el tema que, crear situaciones de estados de excepción, etcétera, etcétera. Al no poderse poner en marcha eso, entonces al año siguiente, cuando ya en octubre del 82 sale Felipe González con los célebres 10 millones de votos, etcétera, pues esa responsabilidad quedará en manos de Felipe González, y aquí tenemos la política secreta, política de creación de los GAL, política de terrorismo de Estado, porque es la única forma que tienen de decirle a los militares golpistas que lo que quieren es un 18 de julio, no se preocupen ustedes, un gobierno democrático va a realizar una política de guerra sucia, de terrorismo de Estado, y los vamos a perseguir a muerte a esta gente como los perseguirían ustedes, pero sin tirar abajo el régimen que cuenta con el beneplácito del rey y con el apoyo de la mayor parte de la derecha española. Bueno, y la CIA, evidentemente. Aunque la CIA, recordaréis tal vez que en un momento determinado, bueno, en la prensa salió, en aquellos días, al día siguiente, o el mismo día del golpe, le preguntan no recuerdo si era el secretario de Estado norteamericano, le preguntan que qué opina de lo que está ocurriendo en España. Todavía estaba el Congreso ocupado y tal en esa hora. Y dice que él tiene que decir que eso es un asunto interno de España. Es decir, que no está, los Estados Unidos, en este caso, no estaban en nada, estaban esperando acontecimientos. Informar, por supuesto. Informar, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que estamos
ángulo oscuro de la historia, que, por ejemplo, en ese contexto está aclarar la verdadera posición de Estados Unidos, pero también está aclarar la propia posición de Suárez. Suárez se presenta ante las cámaras de televisión, dice que yo, con lágrimas en los ojos, que yo he hecho lo que he podido por este país, pero me tengo que ir, pero no da las razones por las que se van, ¿no? Bueno, pues hoy sabemos que son muchos los factores internos de su gobierno, pero también toda la movida militar, porque los militares, pero también el rey, rechazan a Suárez a esa altura. O sea que la caída de Suárez también hay que entenderla como resultado del rechazo del rey a la fórmula Suárez. Lo que el rey está apostando es la fórmula armada. Pero bueno. Otro motivo más para no No, porque ya han intentado jugárnosla una vez. En el 81 no la iba a jugar bien jugar. Porque iba a suspender los derechos constitucionales y crear un sistema de terror blando, como diciendo, bueno, se mata a los terroristas, es ley de fuga o vaya usted a saber qué barbaridades, las que después haría el GAL, pero está claro que nosotros respetamos las leyes, pero también contentamos al ejército. O sea que el problema es que el ejército en ese momento tiene un protagonismo extraordinario, pero también lo tiene el rey. Y el tema es que el rey sigue siendo jefe del ejército. Quien hace una puede hacer 101. Entonces, el problema es, en una situación de crisis que se plantease, sin ir más lejos, el tema de Cataluña, ¿qué van a hacer? ¿Van a meter los tanques en Cataluña? ¿Van a eliminar la autonomía? ¿Qué es lo que van a hacer esta gente? ¿O qué es lo que va a ocurrir ahí? Y la verdad es que es bastante intranquilizador con esta Constitución hacer hipótesis, ¿no? Claro, porque esta forma de explicar la Constitución probablemente no es la usual, ¿no? Eso es lo malo. Por lo menos a nivel de instituto, a nivel de saberse ya cuando se coge la Constitución y se empieza a leer la cosita, que veamos ahora en algo también, por lo menos en situaciones que estamos. Sí, una pregunta. Para un proceso de cambio político con las circunstancias que hay y aventurando mucho yendo hacia un proceso constituyente, por poner una idea que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos gustaría. Primero, ¿qué se tendría que dar? Ha dicho que tenía que caer lo que hay, ¿no? Para que se dé un proceso constituyente. ¿Qué fase considera usted que sería oportuna que tuviera que dar la ciudadanía en ese sentido? Esto es un poco la pregunta del millón. Y luego, en segundo lugar, si se diera esa circunstancia que usted vaya a expresar ahora, ese paso, ese proceso constituyente, suponemos que iría hacia una república, ¿no? Debemos de... Si es así o no es así, sería otra pregunta, ¿no? Y pesaría todavía culturalmente y políticamente la losa del golpe de Estado a la Segunda República entre la población española. ¿O consideraría todavía eso posible? Es un poco una mezcla de cosas, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Bueno, sobre lo primero es que evidentemente un régimen político cae por problemas internos, pero también por la presión o por el desafecto activo del pueblo hacia ese régimen, ¿no? Eso ocurrió con la monarquía de Alfonso XIII, como ocurrió con su abuela, con Isabel II, que se le organizó una revolución, entonces cayó. Entonces, en los dos casos, el de Isabel II o el de Alfonso XIII, cae el régimen que existe por la presión popular. En el caso de Isabel II, también por la sublevación de una parte del ejército a favor de la libertad, de la democracia, la Revolución Gloriosa del 68. Pero lo que está claro es que hay un proceso no solo de descomposición interna, que hoy podríamos reconocerlo, hay síntomas de descomposición, pero tampoco es decir que el régimen ha llegado a su último elemento de descomposición. Yo creo que ni muchísimo menos. Esa es mi opinión muy particular,
no le hablo ya, esto no es un análisis del foro, esto es un análisis mío, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos de ver en la situación actual pues que muestra en la fase final de este régimen. Y entre otras cosas porque las fuerzas políticas que pueden hacer caer el régimen actual o que pueden ser las alternativas no existen. No sé si me explico. Un movimiento republicano como tal no existe. Precisamente, pues nosotros, de una forma modesta, estamos intentando animar, estimular que surja ese movimiento. Eso no quiere decir que no existan republicanos, incluso organizaciones que en nuestro país se definen republicanas, que sí las hay. El problema es que no se ha configurado algo que se pudiese entender como un movimiento republicano de rechazo del régimen. O sea, todavía las expectativas que hay depositadas en este régimen de la monarquía, en esta Constitución, en sus procesos electorales, etcétera, etcétera, todavía es muy grande, incluso para sectores políticos que hoy apuestan por la República en sus programas. Quiere decir eso que estamos muy lejos de que se active ese movimiento. Y también hay que decir que, y lo ha señalado usted muy bien, existe una cosa que se llama el miedo. Ese miedo es fruto, evidentemente, del terrorismo franquista, ¿no? En la guerra civil, pero posteriormente también. Entonces la gente todavía ha recibido, bien por la vía del miedo explícito, esto no os metáis en política, esto puede ser problemático, que nos decían nuestras madres y abuelas, ¿no? Y abuelos, sino también el tema del apoliticismo. Hoy nos encontramos con una gran masa de población que la política considera que es cosa de los políticos profesionales encima, ¿no? Entonces, que eso no es cosa de toda la ciudadanía. Entonces, ahí es donde hay un problema, ¿no? Que me parece bastante importante. En ese sentido, hoy la tarea de construir un movimiento republicano es algo prioritario y hay que empezar por la idea, ¿no? Por la idea. Y que estas ideas vayan calando entre sectores de población cada vez más amplios. Y que además sea un esfuerzo unitario entre los sectores de izquierda que sienten la alternativa de la República como una necesidad prioritaria, ¿no? Entonces, en esa estamos, ¿no? Pero claro, estamos muy debilitados los sectores que estamos reivindicando la República. Por tanto, el régimen puede tener cuerda durante más tiempo del que desearíamos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Con eso no sé si contesto la primera cuestión. Luego, sobre el proceso constituyente, pues vuelvo un poco sobre lo que le decía, ¿no? Construir un edificio, constituir es construir. Construir un edificio en un lugar o en un país significa sencillamente haber derribado lo que existiese en ese momento. Claro, plantearnos simultáneamente con la existencia del régimen actual un proceso constituyente solamente podría ser entendido desde un punto de vista histórico en una situación de doble poder, pero vamos, no sé si me explico, casi una situación revolucionaria como la que pudo darse, por ejemplo, en nuestro país, en Cataluña durante la Guerra Civil, sobre todo en el primer periodo de la Guerra Civil, donde existía un gobierno, una institución republicana que era la Generalitat de Cataluña, pero quien detentaba el poder en ese momento era el Comité de Milicia Antifascista, donde estaban fundamentalmente integrados por CNT y el POMO, ¿no? Pero bueno, en esas situaciones concretas son situaciones que son breves y además aparecen en contextos, históricamente suelen aparecer en contextos revolucionarios, donde la lucha armada tiene un papel muy determinante, ¿no? Pero en este contexto, pues no sé, yo pienso que difícilmente puede iniciarse hoy un proceso constituyente si existe este régimen. Otra cosa distinta es que se siembre la necesidad en la conciencia popular de que es necesario que caiga este régimen primero y que este régimen sea sustituido por otro que sea fruto del debate de la población y
que se empiece a debatir sobre esto. Entonces eso sí lo entenderíamos como una cosa no solamente legítima, sino necesaria, y que de hecho nosotros, con nuestro esfuerzo asociativo, pretendemos contribuir a la creación de esa necesidad de ir en un momento determinado hacia un proceso constituyente, pero entendiendo de que hoy un proceso constituyente entendido como lo que se suele entender como el proceso de constituir un nuevo régimen, hoy no se puede dar. Hay gente que puede plantear en estos momentos, que se puede apuntar y decir, no, pero vamos a cambiar el régimen porque vamos a reformar esta Constitución, en el artículo tal. Oiga, usted me está vendiendo la burra, porque eso es mentira. Usted está disfrazando, está blanqueando con este artículo, con tal otro, la podredumbre que encierra el régimen actual, la monarquía. Pero eso no es un proceso constituyente. Usted lo que quiere es que el pueblo apoye determinadas demandas que pueden ir desde que el sucesor del rey pueda ser un varón o una mujer, por poner ese dato, eso se habla, o que puedan ser otra serie de cuestiones, o que a este Estado que pueda resultar se le llame, a estas reformas que se puedan introducir, se les llame federales, que encima puede ser hasta otra estafa, etcétera, etcétera. Pero son dos cosas bien distintas, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Sí, Sí, espera. Quería plantear una cuestión porque en distintos foros siempre se hace un análisis de la República desde un punto de vista, desde mi modesta opinión, bastante histórico. Sí, tratamos un poco en los análisis históricos, que si la Segunda República, que si la Primera República, que si la Gloriosa, sale por ahí, lo que había saber algún general que otro. Hacemos un poco de un ejercicio muy parecido. Lo que yo por lo menos quería plantear, una pregunta abierta, es si no tenemos mucho de análisis histórico y muy poco de propuesta social. ¿Me explico? Desde mi punto de vista, lo que falta en todo este análisis de la monarquía es que la monarquía no deja de ser un máximo exponente de la plutocracia dominante, el gobierno de la reina, el gobierno de los poderosos, que gobierna, coge la riqueza y ejerce el poder. Desde mi punto de vista, la monarquía no es ni más ni menos que eso es lo mismo. Y la Constitución también está hecha en el día de hoy. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo he hecho en falta de todo este tipo de respuestas de república son que la república no es ni más ni menos que el ejercicio de la justicia social. Empezando por desmontar todo ese sistema desde el punto de vista social. No desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista social. Pregunto, insisto que veo mucho análisis histórico, mucho la guerra civil, mucho la posguerra, mucho Franco, la Constitución. La Constitución también es a medida, es indirecta, y está ejercida por organizaciones que están controladas y previamente han jurado la Constitución. En España se dan las circunstancias desde el punto de vista constitucional, como se está comentando, y es que los ciudadanos no pueden participar directamente en la política. Hablamos de que los americanos tienen una democracia indirecta, se nos llena la boca, y los que la tenemos más que los americanos somos incluso nosotros. Entonces, hay un elemento de justicia social en un régimen cuya cúspide se encarga de garantizar que los poderosos sigan siendo los poderosos. España a nivel europeo es el país con mayor determinismo social. Eso no quiere decir más que los obreros tienen hijos que son obreros. ¿Vale? Sí. Eso, y la única forma de salir de eso es mediante medidas igualitarias y medidas sociales que vienen a través de la educación y de la sanidad, y que los gobiernos, determinados signos políticos, en este caso de derecha, como el que tenemos ahora mismo, se encargan de cepillarse, porque obviamente no les interesa. Entonces, planteo una pregunta, ¿no será que falta un poco de propuesta social, más que y nos sobra mucho de análisis histórico? Bueno. Si quieres, me pregunto yo también, porque va a relacionar un poco la respuesta a Ramón. No, yo más bien un poco lo contrario. A mí me ha resultado una charla muy amena, me ha gustado mucho y he aprendido mucho, porque también hay muchas cosas que no sabía. Entonces mi pregunta era un poco más en el tema de que yo creo que también un poco a lo mejor el cambiar el formato a la hora de la charla, si a lo mejor
por ejemplo, está bien, ¿no?, el que alguien te aporte luz sobre determinadas cosas que tienen más que tú, pero que a lo mejor ves cómo vosotros habéis llegado a este tipo de análisis en lo del foro y ves un poco cómo eso se puede, no sé, cómo si a lo mejor cada uno hubiéramos leído aspectos de la Constitución o demás en otro tipo de formato y cada uno aportar desde, pues que estamos gente de diferentes edades, de diferentes sitios. Usted estaba, por ejemplo, me decía, así no se explica en mi colegio el tema de la historia ni de la Constitución, que ha sido, bueno, de la universidad, ¿no?, que ha sido hace 2 días, por ejemplo, en todos los colegios hemos tocado el tema de la Constitución. Sí. Y sin embargo, pues se sigue tocando de una manera, en plan, no de preguntas, no de ese espíritu crítico, ¿no? Entonces, por centrarte, lo que te quiero decir es que vosotros habéis hablado en un foro, esto parece ser que son conclusiones de que hacéis de vuestro análisis, ¿no?, que analizáis las cosas, pues veo un poco qué dinámica es la que seguís a la hora de analizar, ¿no?, y ver un poco, pues, porque yo sí que creo que es importante también el tener conciencia un poco de esto y abrir este debate, porque es verdad que luego somos 4, cuando hemos intentado hacer alguna cosa de la República y demás somos 4 y a veces bastante mal avenidos, ¿no? Entonces, si de alguna manera tenemos sitios donde podamos entre todos, que no sea solamente una persona que dé su opinión, sino que vayamos cada uno expresando nuestras opiniones y demás, ¿no?, y que sepamos que existe esa cosa diversa, común, que podamos ir analizando este tipo de cosas, pues sí que me gustaría que diera alguna pincelada de cómo vosotros pues lo hacéis, si os reunís una vez, no sé qué estructura tenéis, cómo que leéis determinados textos, no sé qué cosas. Bueno, pues voy a, si os parece, por el orden que habéis puesto, yo, en términos generales... No, ya se ha entendido. Efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con esa preocupación. O sea, esa preocupación la hemos tenido desde primera hora. De hecho, nosotros hemos intentado dejar a las claras que no somos una organización dedicada al tema de la memoria. O sea, el tema de la memoria consideramos que es un tema importante, que hay asociaciones que están dedicadas y con un gran esfuerzo magnífico al tema de la recuperación de la memoria histórica, y ese papel está bien cubierto por esta organización. Entonces nosotros lo que nos estamos planteando no es ya hacer una lectura histórica de lo que ha sido la República o el movimiento republicano en España, sino qué problemas tenemos hoy, y en este sentido viene de que hoy tenemos un problema que se llama la monarquía, un problema, pero no el único problema, porque la monarquía no es sino el corcho de esa botella que encierra todos los males que hay en la sociedad. Tú lo has dicho perfectamente, me permite que te diga esto, lo has dicho perfectamente, has señalado que tenemos una crisis económica tremenda, tenemos una situación de miseria y de aumento de la polarización social extraordinaria, tenemos toda una serie de temas que están no solo sin resolver, sino ni siquiera sin plantear desde el punto de vista de la izquierda. Es decir, que dentro de 4 días, por poner un ejemplo cercano, vamos a tener unas elecciones al Parlamento Europeo y aún está por darse un debate sobre el tema de Europa desde una perspectiva de izquierda. Entonces, nosotros lo que estamos intentando, pues llamamos, como decía antes Antonio Reyes, hemos realizado 43 actos. De ellos, una parte de estos actos, una parte importante de estos actos, pues cerca de la mitad han sido charlas similares a la que hoy tenemos. La solemos utilizar como carta de presentación en un sitio que tengamos nuevo y tal, ¿no? Pero luego estamos haciendo un esfuerzo en entrar en un análisis sobre la situación económica y social, y concretamente, bueno, pues puedo citar que hemos organizado pues del orden de 8 actividades sobre la crisis económica y nuevos modelos de dominación capitalista, y hemos invitado a nuestros actos pues desde Alberto Montero de Málaga,
Alberto Garzón, Juan Torres, y también esto en los temas económicos, y los temas para hablar sobre la miseria, sobre la pobreza en nuestro país, pues hemos también realizado actos con Isidoro Moreno, el antropólogo, y otra serie de organizaciones sociales, ¿no? Quiero decir esto, que lo que estamos intentando es hablar de los temas de hoy. Lo que pasa es que entre los temas de hoy tenemos la monarquía, claro. Entonces, hablamos de la monarquía, pero no hablamos únicamente de la monarquía, porque están estos temas económicos y sociales, igual que están otra serie de cuestiones, como puede ser el tema del feminismo, que también hacemos algunas actividades, como puede ser los temas que se relacionen pues, con la ecología, los temas que se relacionen con las nuevas experiencias de democracia, porque tú señalabas el tema, bueno, ustedes reivindican una república, pues claro, se podía ahora plantear la pregunta, ¿pero qué república? Eso es un debate importante, pero ese debate ya está iniciado, afortunadamente. Si una de las virtudes, por ejemplo, del 15M en nuestro país ha sido suscitar toda una serie de interrogantes sobre qué tipo de democracia queremos en nuestro país. Evidentemente hoy los republicanos que estamos en nuestra asociación, por lo menos, y yo creo que otros muchos, no desearían que España fuese una república que reprodujese modelos, no digo ya de la Segunda República Española, sino modelos como la República Francesa o la República Italiana actuales, ¿no? Por citar solamente dos casos cercanos. Pues evidentemente nosotros estamos más próximos de la idea de una democracia participativa y directa que de una democracia puramente representativa. Es más, pensamos que si tienen que coexistir, cosa que está por debatir, ambos modelos, habría que primar la participación directa de la población. Por tanto, estamos hablando de un tipo de régimen que no existe equivalente en el contexto internacional. Tendría que ser una creación a partir de la reflexión y de las experiencias que estamos planteándonos. Ya digo, aquí el 15M tiene mucho que decir en este tipo de reflexiones, ¿no? Quien dice eso, dice otra serie de cuestiones que están por plantearse, ¿no? Si entramos en la estructura territorial del Estado, pues ni te digo, ¿no? ¿En qué campo entramos a debatir? Pues seguramente las propuestas nuestras no se parezcan en nada a las que se plantearon con la Segunda República. Todo el mundo, si conocéis la Constitución de la Segunda República, sabe que la República, cuando empieza a describir un modelo de autonomía, está creando embrionariamente algo que hoy tenemos en el llamado Estado de la Autonomía, el título 8 de la Constitución. Sin embargo, probablemente tengamos que ir a otro concepto radicalmente distinto. No se trata de tener un Estado descentralizado que cede competencia a las regiones o nacionalidades, o como quieran llamarle, a los distintos pueblos de España. Se trata de recuperar un concepto revolucionario clásico, que es el tema de la soberanía. Pero ¿quién ejerce la soberanía? Los pueblos. Entonces no se trataría de tener un Estado, una república creada desde arriba y desde el centro a la periferia, no, se trataría tal vez de la recuperación de la soberanía de todos los pueblos y de ir a estructurar un nuevo modelo de pacto entre los pueblos que configure un Estado de abajo arriba. Ese modelo que fue propuesto por primera vez en la época del republicanismo primero, del republicanismo federal del siglo XIX, pues no ha vuelto a ser esgrimido como bandera ni siquiera en la época de la Segunda República, donde el republicanismo federal está prácticamente ausente de la escena política. Por tanto, lo que digo, y con esto ya no me enrollo más, que con respecto al modelo de la República, evidentemente no somos un club de nostálgicos que decimos, oh, qué bonita la Constitución de la Segunda República. Por lo mismo, tenemos que decir, hay aspectos de esa Constitución o de esa experiencia muy positivos que queremos rescatar, pero hay aspectos que vamos a partir de cero. Eso sí que es un proceso constituyente, partir de cero para empezar con el propio debate, ¿no? Por tanto, nuestro orden del día es
el hoy y el mañana, pero es que en el hoy está el régimen político. Entonces, tomar una posición clara y contundente con respecto al régimen político aclara que nosotros, por lo que nosotros no estamos de acuerdo, por reformas ni por aceptar cualquier apaño bajo el título de consenso, como le quieran llamar, en cada momento, ¿no? Y con respecto a lo que la compañera ha planteado, pues, por decirlo en una sola palabra, o en muy pocas palabras, lo que nos planteamos es suscitar debates. Hay que tener en cuenta que en nuestra asociación estamos gente muy distinta. Nuestro compañero Antonio Reyes, pues es público y notorio que es un compañero de PK e Izquierda Unida. Y bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy independiente, aunque soy una persona de izquierda desde hace muchos años. Pero además de gente como nosotros, también se encuentran en nuestra asociación pues compañeros que militan en el SAT, o compañeros que militan en ECUO, o compañeros que militan incluso en organizaciones de izquierda de ámbito municipal, ¿no? Es decir, que lo que tratamos es de tener un lugar de encuentro y un lugar de debate. Y ahora en esta fecha lo que estamos planteándonos es, hacemos parones de X meses para debatir precisamente qué propuestas recogemos, primero en nuestra asociación, pero también lo dejamos abierto a recoger ideas del conjunto de las personas de izquierda que puedan estar interesadas en estas cuestiones, pues qué propuestas vamos recogiendo sobre estas cuestiones sobre las cuales todavía no nos hemos definido. O sea que nosotros no tenemos un modelo de cuál es nuestra propuesta de república, porque pensamos que eso es tarea de ese movimiento republicano que tiene aún un recorrido de años por delante